ejemplo, le tengo que decir, el presidente Azcona posteriormente perdió las elecciones, el presidente Napoleón Duarte también pagó un costo muy alto por hablar con la guerrilla e iniciar el proceso de paz, el presidente Ortega también pagó costos muy altos, perdió las elecciones posteriormente, Arias también las perdió, y en Guatemala no hay reelección, pero mi partido también perdió las elecciones, pero todos lo hicimos en función de que los intereses del país eran más importantes y especialmente los intereses de Centroamérica. Y poner el interés y la visión histórica por sobre los intereses personales fue fundamental. Yo creo que el premio Nobel lo debía de haber recibido los 5 presidentes y no solo uno, porque esto, claro, favorecía a la nación Costa Rica, porque era la vista como la democrática, pero cada uno de nosotros propusimos un plan, un proyecto, y se desarrolló el proyecto, históricamente lo tenemos que decir, sobre la base de la propuesta básica de Guatemala. Y que nace el discurso suyo. Sí. Bueno, cuando toma posesión en 86. Ahí se planteó la reunión. Sí, a los centroamericanos, ¿no? Pero viene el documento de Reagan porque los norteamericanos no creían que nosotros nos podíamos poner de acuerdo y partían de la base que los sandinistas nos estaban engañando. Y yo le he dicho siempre a la gente, yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con Daniel Ortega, pero una cosa que sí puedo decir es que cuando él se compromete una cosa la cumple, y efectivamente en esa ocasión él se comprometió con ciertas decisiones y cuando las firmó, después las cumplió a pesar de cualquier cosa. Les cuento una anécdota. Sí. Yo me vine en el mismo avión en que venía el presidente Ortega. Y veníamos varios periodistas nicaragüenses y él llegó a conversar con nosotros en el viaje. Y le hice esa pregunta. Le digo, tan ambicioso este plan. ¿Usted cree, presidente, que se va a cumplir? ¿O es un simple papel más? Me dice, Nicaragua estoy seguro que vamos a cumplir, del resto no sé. Sí, sí. Bueno, pues vino el documento del presidente Reagan, el presidente Arias quería que lo tomáramos en cuenta para hacerlo, y el presidente Ortega decía que lo debíamos de rechazar, y entonces yo les decía, mira, tomemos en cuenta todos los documentos, porque lo que tiene que salir de aquí debe de salir de adentro, y lo que salió fue un documento completamente diferente a todo lo que se planteaba, y el planteamiento de Reagan no fue aceptado básicamente por una razón, porque el planteamiento norteamericano era excluir a Nicaragua. Y no hubiera funcionado la paz en Centroamérica si cualquier país hubiera sido excluido. Y entonces decidimos redactar completamente un nuevo documento que fue el documento de la firma de la paz. Y a lo que usted mencionaba con anterioridad, la primera parte decía buscar la paz, la segunda la estabilidad política, pero había una afirmación que es fundamental, que es la paz firme y duradera. Firme y duradera era porque teníamos también que pasar a la solución de los conflictos económicos y sociales, que es lo que no se ha resuelto. Es decir, la problemática económica y social de nuestros países, que fue el origen, uno de los orígenes de una de las causas de la guerra, sigue siendo permanente y podría echar al traste la paz y la democratización que se ha realizado. Yo creo que ahora es el momento de enfocar esa temática, iniciar el proceso de cambio estructural y sentar las bases de un proceso de desarrollo que beneficie también, por supuesto, a la mayoría de la población y fundamentalmente a la clase media, que es la que se está viendo afectada en este momento por la problemática económica. Hablando de noche mientras lo esperaba, porque tuvo un gran retraso el vuelo del presidente, así que le agradecemos doble la presencia esta mañana en el programa Otro Día, porque llegó tarde, cansado y tuvo que estar temprano aquí. Hablaba con su hija Quetzalí, que es más que hija, es su asistente, ¿no? Y ella trabaja muy bien, es una gran abogada, sí. Y usted también es abogado, ¿no? Sí, soy abogado también. Que me dice, ¿qué ejerció? Siempre fue política. Me decía ella que en Guatemala y en otros países de América Central que ha visitado se está dando un fenómeno que no es el de Nicaragua por otras circunstancias. Hay un desprestigio de los partidos políticos y que se inició en Guatemala con usted. Uno de los costos que pagó usted fue las acusaciones, ¿sí? ¿Verdad? Al salir lo acusaron de muchas cosas. ¿Qué pasó con los democristianos en Guatemala? Los democristianos fueron, el presidente Cerezo fue el primer civil, después de tantos militares, de muchos años, de dictaduras militares, el primer civil que llegaba a la presidencia en Guatemala, y se pensaba que iban a durar mucho tiempo los democristianos ahí como próceres de la democracia en Guatemala. Pero más bien salió usted siendo acusado de muchas cosas y hubo una serie de esfuerzos por desprestigiar a los políticos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo fue eso y cómo está Guatemala actualmente?
Bueno, realmente el partido pagó los costos de haber estado en el gobierno y de las acusaciones. Yo le mencionaba que una de las acusaciones más fuertes es la acusación de corrupción, porque la gente tiende a creer esas acusaciones. Pero acaba de hacerse una encuesta para satisfacción nuestra sobre qué pensaban de que si yo había sido una persona corrupta o no, y el 91% de la gente dijo que no creía que yo era una persona corrupta, porque el tiempo ayudó a aclarar las cosas. Como dicen los orientales, la mentira brilla mientras la verdad no llega, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja. Pero ¿dónde está el secreto de las acusaciones? ¿Por qué se trataba de eso? Bueno, Guatemala ha sido un país dominado tradicionalmente por una oligarquía muy fuerte, un sector económico muy tradicional, muy conservador, que ha controlado la economía del país y la situación política por años. Por eso es que hemos tenido muchos gobiernos militares. Yo fui el primer gobierno civil consolidado después del presidente Arevalo, que había sido en el 44, o sea, teníamos casi 40 años. Arevalo fue un buen gobierno, pero era militar de todas maneras. Él fue el coronel Alves Guzmán. Y lo derrocaron a los 2 años y medio, no pudo concluir su periodo. De hecho, Guatemala nunca había tenido un periodo democrático más de 10 años de extensión. ¿Pero por qué? Porque desprestigiar a los políticos y desprestigiar a los partidos políticos implica que la gente traslade el poder político a los sectores que no se miran, que no se notan. Entonces, los sectores económicos que siempre han tenido poder político real, porque cambian y ponen gobiernos o hacen acuerdos con los dictadores, entonces al desprestigiar a los políticos siempre se sustituye sistemáticamente a los partidos y a los políticos, y por lo tanto no se puede consolidar la experiencia en el poder. Y sucede que en Guatemala hemos tenido 4 presidentes libremente electos, pero todos han sido novatos. Yo le preguntaba al presidente Portillo, al actual presidente, le decía, ¿quién discutió con Vinicio Cerezo la reforma tributaria en 1986? El presidente del CACIF, que era el licenciado García Noriega. ¿Y quién está discutiendo con usted la reforma tributaria? Pues el licenciado García Noriega, 16 años más tarde. Pero entonces, ¿quién sabe más de la reforma tributaria y de los manejos del poder? El representante de la empresa privada CACIF, y no el dirigente político que unifica a la nación, que es el presidente de la República, porque nos sustituyen sistemáticamente. Naturalmente los políticos también hemos tenido alguna parte de culpa, y esto hay que reconocer, que los políticos a veces no hemos sido consecuentes con las promesas y los compromisos que hemos adoptado, y por supuesto esto desprestigia. La realidad concreta también desprestigia a los partidos. Por lo tanto, en Guatemala estamos iniciando un esfuerzo muy serio para recuperar el prestigio de los políticos y para explicarle a la población que el gobierno no puede resolverlo todo, y que el verdadero poder no está solamente en el gobierno de la República, sino que una serie de poderes. De hecho, el poder económico, el poder militar, el poder social, el poder de las iglesias y el poder de la embajada americana. Es decir, hay muchos poderes que se pueden mencionar y con los cuales se debe de aprender a convivir, porque los mismos Estados Unidos pues han ido cambiando un poco su actitud, y en este momento uno se puede sentar con la embajada norteamericana a discutir temas, y ya sin aquella visión de la Guerra Fría de comunistas, anticomunistas, Estados Unidos versus la Unión Soviética, sino que en búsqueda de soluciones que son buenas para todos, porque si los Estados Unidos no nos ayudan a resolver los problemas, seguimos mandando migrantes a los Estados Unidos. Tendrá su problema. Tendrá su problema, te digo. Si usted mismo en el discurso de Quipula, que pasamos, el histórico, dice, va a haber países grandes que se van a enojar con este acuerdo. Me pensé que estaba hablando de Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente no les gustó para nada el acuerdo. Pero tampoco a la Unión Soviética. Ah, bueno, los dos bloques que existían en esa época hubieran querido, ellos trataban de resolver sus diferencias en otros países del mundo, y yo por eso les decía, miren, la guerra para nosotros es un mal negocio, porque nosotros ponemos los cadáveres y otros ponen las bombas. Eso, o sea, ellos hacen el negocio y nosotros destruimos nuestro país y provocamos una crisis de enfrentamiento que nos sigue afectando hasta la fecha. Es decir, el dilema, nuestros países no van a salir adelante hasta que no nos pongamos de acuerdo adentro y en la región. Sobre todo en la región, ¿verdad? Efectivamente, que ha sido su gran sueño siempre. ¿Piensa volver a la presidencia o no puede constitucionalmente? Bueno, en este momento existe una prohibición constitucional para que los presidentes electos regresemos a la presidencia, pero sí hay un movimiento en Guatemala para que se produzca una reforma. Algunos sectores y grupos interesados están
oponiéndose a la reforma constitucional, unos porque le tienen miedo al general Ríos Montt, otros porque le tienen miedo a Vinicio Cerezo. Yo les decía el otro día en broma en un foro político, bueno, pusieron la prohibición constitucional porque saben que si yo vuelvo a ser candidato, pues perdería las elecciones, debería ganar. Pero yo creo que es muy importante para nuestros países resolver ese problema y crear las posibilidades de la reelección, porque si un presidente, cuando salimos los presidentes de la presidencia, sabemos lo que hemos hecho en errores y en aciertos, y tenemos la experiencia, y entonces esa experiencia puede ser utilizada. Y si hay verdadera democracia, entonces se puede reelegir a las personas sin temor a que haya una imposición que cree una dictadura como sucedió en Perú, o forzando las circunstancias. Yo creo sinceramente que la reelección, que vamos a poder resolver muchos problemas cuando tengamos posibilidad de acuerdos, y esto lo da la experiencia. En segundo lugar, cuando podamos darle continuidad a los planes y no cambiemos cada cierta cantidad de años y reempecemos la historia. Y en tercer lugar, cuando tengamos una visión de largo plazo y nos demos cuenta que la región, que nosotros vamos a poder ser países desarrollados en la medida en que nos integremos como región. Somos países con economía, no somos países pequeños, eso no importa, y esa es una cosa que debemos declarar. Bélgica es el cuarto país más industrializado del mundo y uno de los países con mayor cantidad de habitantes para su tamaño. Pequeño pero, tal vez El Salvador, ¿verdad? Aquí, pero pero Bélgica es un poquito más grande que El Salvador. Sí, y más pequeño que Guatemala, más pequeño que Nicaragua, y tiene un éxito económico y su gente tiene un estándar de vida impresionante. El tamaño del país no es el problema, es el tamaño de la economía, porque la economía es como el pastel, mientras más pequeño sea, menos se reparte. Y, por ejemplo, un estado de los Estados Unidos de Norteamérica tiene, como California, tiene una economía más grande que todos los países de Centroamérica juntos, y por lo tanto, si no nos unimos, no vamos a crecer y el pastel no se va a poder repartir. Como periodista me ha tocado viajar en mis 25